Bueno, nos encontramos frente a un problema de gases. Recordemos que estamos en la unidad 1, principios de química, y en esta unidad pues estamos tratando los principios fundamentales de la química, entre ellos los leyes de los gases. En este problema lo que vamos a plantear, lo que vamos a utilizar es la ecuación de estado de los gases ideales. Tenemos que determinar la presión para unos determinados valores de la masa, del volumen y de la temperatura a la que se encuentra un gas. Eso en el apartado A. En el apartado B pues tendremos que calcular la densidad, también en unas determinadas condiciones. Así que comenzamos con el problema y lo primero que hacemos es escribir esas condiciones. Bueno, vamos a empezar con el apartado A, por supuesto, y lo que hacemos es escribir esas condiciones y si es posible las expresamos, si es posible no, debemos expresarlas en las unidades adecuadas que van a estar relacionadas con las unidades en las que está la constante molar de los gases. Los 3,2 kilogramos los expresamos en gramos para poder determinar con él los moles que corresponden a eso gracias a la masa molecular. El volumen lo dejamos en litros y la temperatura, por supuesto, en Kelvin. La ecuación de estado de los gases ideales es la base de todo lo que vamos a utilizar aquí. P por V igual a N R por T. Y para simplificarlo y hacerlo de una sola vez, lo que vamos a hacer es establecer la relación entre mol y masa, donde el número de moles es la masa de gas partido por su masa molecular. Bueno, en realidad, perdón, su masa molar. La M mayúscula es la masa molar, es decir, la masa de un mol de gas. Aunando estas dos ecuaciones, podemos despejar ya la presión que estamos buscando en función de los datos que nos da el problema, es decir, de la masa del gas, de la constante molar de los gases, de la temperatura absoluta, del volumen y de la masa molar. Al tratarse del metano, que es lo que nos están diciendo en este caso, calculamos su masa molecular y en consecuencia su masa molar. Para ello utilizamos los datos de las masas atómicas que nos dan ahí. 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno, así que la masa molar, la masa molecular del metano es 16U, utilizamos la unidad de masa atómica, y la masa molar 16 gramos por mol. Eso quiere decir que cada mol contiene o tiene 16 gramos, cada mol de metano. Ya podemos sustituir todos estos datos, la masa de gas que tenemos en el cilindro, 3.200 gramos, la constante molar de los gases, la temperatura, que la hemos expresado en Kelvin, 283 Kelvin, el volumen y la masa molar. Teniendo todos esos datos en esa expresión que ya hemos utilizado, este sería el procedimiento, digamos, más rápido en el que calculamos directamente ya la presión. Obtendremos esa presión en las unidades en las que nos da la constante molar, que en este caso son atmósferas. Así que deberíamos obtener esa constante, esa presión. Estamos haciendo el cálculo y llegamos a la conclusión, como ponen las soluciones, que eso es de 58 atmósferas. Ya podemos pasar, evidentemente, al apartado B, en el que ahora lo que vamos a determinar en este apartado B es la densidad que tiene, en este caso, este gas. Bueno, aquí lo que estamos planteando en esta segunda pizarra es exactamente lo mismo que hemos hecho. Lo hemos señalado para que se vea también hecho en una segunda ocasión. En el apartado B nos pide la densidad, en este caso, del clorogas, que tendrá cuando su presión es de 620 milímetros de mercurio a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Son los datos que necesitamos para hallar la densidad, nada más que presión y temperatura. Para eso vamos a utilizar otra vez la ecuación de estado. Lo que pasa es que además de la relación entre moles y masa, vamos a utilizar la densidad. La densidad es masa partido por volumen. Con esas tres ecuaciones, con esas tres relaciones, llegamos definitivamente a la expresión de la densidad, que es la presión por la masa molar partido por la constante molar y por la temperatura. Claro, todo ello tiene que estar en las unidades adecuadas. Unidades que ya hemos visto antes tienen que ver con como hemos dicho, con la constante molar de los gases. Es decir, la presión tiene que estar en atmósfera, el volumen tiene que estar en litros, la masa tiene que estar en gramos, en este caso la masa molar tiene que estar en gramos partido por mol. Así que con todas esas relaciones la presión ya la tenemos, la pasamos a atmósfera a través de la relación de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y una vez que ya tenemos la presión en atmósfera y la temperatura en Kelvin, pues ya podemos directamente, aquí aparece una densidad, una D, ¿no? De densidad, ¿vale? En la cual calculamos ya la densidad teniendo en cuenta la presión, 0,8158 atmósferas, estamos escribiendo 4 cifras decimales, realmente con 3 cifras sería suficiente. La masa molar del cloro, que la calculamos aquí arriba a partir de la masa molecular
del cloro y de las masas atómicas del cloro, teniendo en cuenta que el cloro gaseoso es diatómico. El constante molar de los gases, la temperatura en Kelvin, y llegamos ya a la conclusión, utilizando ya estos datos, que las atmósferas se nos van los moles, se nos van los Kelvin, nos quedaría la densidad en gramos partido por litro, que es la típica unidad que se utiliza para expresar la densidad de los gases. Así que tenemos ya cuál es la densidad de del gas, en este caso cloro, en esas condiciones, que es de 2,79 gramos partido por litro. Así que la densidad que nos están pidiendo en estas condiciones, 620 milímetros de mercurio y menos 20 grados centígrados del gas cloro, utilizando la ecuación de estado, la relación entre mol y masa a partir de la masa molar, la densidad entre masa y volumen es de 2,79 gramos partido por litro.